nos han jurado, y tu muerte nos trae la salvación. Hola hermanos, el día de hoy 18 de marzo del 2022, viernes de la segunda semana del tiempo de la cuaresma, 4 viernes y estamos en viernes santo, así que por lo tanto levanten la mirada en la noche, ahorita no, en la noche, y notarán que ya luna llena, empieza a aparecer la luna llena, la próxima luna llena estaremos en la Pascua. Muy bien, hoy es día de un santo, fíjense, muy interesante, muy interesante, San Cirilo de Jerusalén. No lo confundan con San Cirilo de Alejandría. San Cirilo de Alejandría tenía su carácter, muy importante, pero San Cirilo de Jerusalén también lo es. Estuvieron en diferentes concilios y en diferente época. Fíjense, San Cirilo se supone que nace en Cesarea Marítima, en aquella Cesarea del puerto que había hecho Herodes, en alrededor del año 315. No tenemos claro mayor cosa sobre él. A partir de su ser obispo es que realmente empezamos a tener más noticias, que eso tiene que haber ocurrido alrededor del año 351, más o menos. Miren, originalmente fue ordenado por el obispo Macario de Jerusalén, San Macario de Jerusalén, como diácono, unos años más tarde como sacerdote. Siendo sacerdote, y aquí es donde entra la parte delicada, ¿no? Él primero empieza siendo arriano, o sea, tiene ahí un gusto, digamos, por esta mentalidad, pero rapidito lo rechaza. Y se vuelve semi-arriano, cuidado, o sea, no niega que Cristo es Dios, que Jesús es Dios, que el Verbo es Dios, pero hay algún matiz ahí. Eso tiene que ver mucho con el término homoiousios, cuando usted le mete una I ahí en medio, porque es homoousios, ¿okay? Que es de la misma naturaleza del Padre. Lo decimos todos los domingos cuando rezamos el credo. Pero cuando usted le mete una I, esa pequeña I, eso cambia el sentido. Es como que si fuera de la sustancia del Padre. Y ahí sí ya no. Pero también abandonó esta doctrina. Usted fíjense, es un progreso hasta llegar a la fe nicena, lo que del concilio de Nicea del año 325. Él participa en el concilio del 381, el de Constantinopla, que no solamente rechaza el patripacionismo, creer que el Padre también padeció, sino que rechaza la herejía en contra del Espíritu Santo, que es el macedonianismo. Pero miren, le tocó sufrir al pobre bajo el imperio de Constancio, de Valente, lo expulsaron de Jerusalén, se reunían para sacarlo los semiarrianos, y entonces miren, esa herejía arriana fue la primera y la más delicada, no fue la primera herejía, pero fue la primera que fue a nivel, llamémosle casi universal, y hizo daño por todos lados. Y hay muchos semiarrianos. Cuidado que hoy en día todavía hay muchos semiarrianos. Hay algunos por ahí, por ejemplo, testigos de Jehová y estas cositas, y los mormones. No son cristianos, no se engañen, no lo son. Son, de hecho, semiarrianos. En fin, ¿qué decir? Fíjense, entonces él va a morir en el año 386, se supone, y ya para 1883 fue declarado doctor de la iglesia. ¿Por qué? Por sus escritos. Resulta ser que hay unas catequesis que él escribió para los catecúmenos, que son 24 catequesis, que se escribieron cuando él era sacerdote y que son preciosas. Yo por allá tengo el librito, por cierto, se los iba a enseñar, pero para que vayan a estar enseñando el libro ahorita. Pero vale la pena. Ahorita que estamos en estos domingos preparatorios, pues en estas semanas preparatorios para la Pascua, leer esas catequesis, porque son el centro de nuestra fe. Bueno, vamos. Las lecturas del día de hoy y la oración. Oigan, hoy sí me voy a pasar, se los advierto que esto es bastante largo, y ayer, mil disculpas, ayer casi hice 16 minutos, discúlpenme. Primera lectura, Génesis, capítulo 37, y es lectura litúrgica. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo, y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida ni derramen su sangre.
Mejor arrojémoslo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resina, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, es evidentísimo el paralelo que está queriendo hacer la liturgia con lo que pasa con José a lo que va a pasar con el Señor Jesús, entregado por sus hermanos. Aquí son 25 monedas de plata, allá evidentemente serán 30. Bueno, ok, estamos, había subido ¿cómo se llama? La inflación. No, el asunto es más complejo que esto. No, es cierto que eso hay mucho de verdad. Miren todo lo que se construye detrás, ¿no? Le tenían envidia porque su papá lo amaba más. Ay, Dios mío, en las familias hasta le habían quitado el habla. ¿Verdad que eso no pasa en el siglo XXI? Eso pasaba ya en el Antiguo Testamento. Pero familias donde no se hablan, donde se quitaron el habla, las hermanas y los cuñados y las cuñadas. Ay, Señor Jesucristo, ¿dónde queda eso? Ya no, gracias a Dios, desapareció. Bueno, después del sarcasmo detrás de todo esto, porque miren, qué doloroso, yo no logro entender eso. Miren, yo quitarle el habla a mis hermanos, no me sale, oigan, no me sale cómo le voy a dar de hablar a mis hermanos. Me suena ridículo eso, no me nace, a mí nunca lo he hecho y que lo voy a hacer. Es decir, es que nos falta ese sentido, ¿no? Ay, pero es que el consentido, ay, la consentida de la familia, es que esta es la consentida de mi mami, este es el consentido de mi papi. Y empezamos con aquellos relajos, ¿verdad? Y Dios mío, o la campeona o el campeón, como le dicen en algunas familias. No, señor, todas estas cosas no son dignas de nada. Ahora, evidente, quienes escribieron este texto, uno es de la tribu de Rubén y el otro de la tribu de Judá, porque andan queriendo salvarle el pellejo a Rubén y a Judá. Y eso va a pasar más adelante, sobre todo cuando ya lleguen a Egipto, ¿no? Pero bueno, fíjense, detrás de esto, tenemos que tener mucho cuidado. La envidia es uno de los pecados más dañinos que puede haber, ¿ya? Y José, cuidado también, porque José también no era que actuaba de manera, siempre los sueños que contaba era que él los iba a dominar a ellos. Suena feo, ¿no? O sea, es decir, en una familia tampoco es sano este tipo de cosas. Es un soñador, claro, pero el soñador que humilla, que terminará humillando a los demás. No es sano tampoco eso. Evidente, es otra visión desde la teología detrás de esto. Pero vamos, cuidado con eso, porque donde empiezan nuestros pecados, donde empiezan nuestros mayores problemas, es en nuestras familias. Así que construyamos familias donde esto no exista, donde desaparezca esta noción de envidias, esta noción de tanta manipulación detrás de todo. Vamos al Evangelio. Hace repercusión de esto, es lógico. Mateo capítulo 21, también es litúrgica la lectura, solo nos saltamos el versículo 44. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo, que les será quitado a ustedes el reino de Dios, y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos, y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno,
Evidentemente está claro que el parecido con el texto que estamos mencionando anteriormente es evidente, ¿no? O sea, así como a José lo sacan, no del viñedo, sino que lo sacan de entre la familia y lo matan y lo llevan, bueno, no lo matan, sino que lo mandan esclavo a Egipto, ahora el Señor Jesús, que es el dueño de la viña, el hijo del dueño de la viña, pues él mismo anuncia lo que le va a pasar a él, o sea, es lo que está diciendo. Ahora, ¿ya no notaron que en los últimos días el reclamo va en contra de los fariseos, de los sumos sacerdotes? O sea, es el conflicto que va creciendo, que la palabra de Dios nos va mostrando. Habla evidentemente a los que dirigen, sin duda que sí. Miren, ¿qué era lo que pasaba realmente en Israel con esto? ¿No? La imagen es que Galilea, que era la zona más productiva, sigue siéndolo, la zona más productiva en Israel, pues resulta que usted venía de Judá, usted venía de Jerusalén teniendo algo de dinero, compraba un campo y se conseguía ahí unos trabajadores y se ponían de acuerdo, ¿no? Entonces, el excedente de lo que usted exigía era lo que les correspondía a ellos. Entonces, usted trabajaba la viña, trabajaba el trigal, lo que sea, para que usted ganara al final, ¿no? Pero realmente ya había un acuerdo. Entonces, por eso él manda a los criados a cobrar lo que es debido, lo que le toca. Eso es la manera. Ustedes dirán, bueno, en mi pueblo dicen al ojo del amo engorda el ganado, pero ahí no había esa posibilidad, sino que se dejaba y uno pues, disfrutaba del usufructo porque mandaba a cobrar lo que debían entregarle. Evidente, esa es la imagen que está detrás, ¿no? Eso no se hace hoy en día, sin duda, pero la imagen está clara. Estos son a los que se les encomendó la viña, y haciendo también reminiscencia, lógico, de Isaías en el capítulo 5, la viña que tenía mi amigo, tenía una viña y la viña, y entonces toda aquella historia del capítulo 5 de Isaías, ¿no? Lo doloroso es esto, ¿no? Que los que están llamados a producir fruto no producen. Por ahí va la conversión. Hoy es viernes, hoy es un buen día para hacer un examen de conciencia y preguntarnos, ¿estoy produciendo? ¿Estoy dando fruto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy creciendo en mi vida? ¿Estoy siendo estorbo para los demás? ¿Soy un juez implacable? ¿Quiero la herencia sin trabajarla, sin ser merecedor de ella? O sea, es decir, todos estos elementos de nuestra conversión están ahí. Y darnos cuenta, pues, que la medida de todo, fíjense que a mí me llama la atención que en estos días, lo podrán notar, las oraciones que se utilizan en la misa, muchas hablan de obras, hacer obras, hagamos obras. Bien interesante eso, ¿eh? Se los recomiendo para que lo vean ustedes y lo analicen también, sin duda. Bueno, vamos, hagamos oración. La oración también es un poquitito larga, pero me parece que vale la pena. Señor de la existencia, ¿quién pudiera hacer de su entera vida una acción de gracias y de todos los latidos de su corazón una alabanza a tu nombre? Anunciar, lo mismo en las horas felices que en la desgracia, la fidelidad de tu amor que nunca disminuye. Señor de la existencia, tus acciones son la fuente de mi alegría y en tus obras se sacia mi corazón siempre insatisfecho. Qué sabio es tu proceder con los humanos, qué profundos los caminos que abres al que llamas para ti. Los necios quieren guiarse por su propia razón y todos sus pasos conducen al atolladero. Cuando parece que el triunfo va a coronar sus esfuerzos, el gusano de la amargura o el fuego de la incertidumbre ponen fin a su orgulloso florecer. Porque todo el que no siembra contigo desparrama, y la vida que no se nutre de ti enflaquece sin gracia y sin destino. Señor de la existencia, tú viertes en mis venas aromas de esperanza y templas mis nervios con las armonías del más virtuoso instrumentista. Por eso el conjunto de mis años será una gozosa melodía, una cantata de los más gloriosos acordes que hará enmudecer de asombro a todos los que negaron tu necesidad y tu presencia. El que confía en ti, Señor, escapa a los juicios mezquinos de la historia y sus raíces bien regadas dan fruto. Más allá de los cambios de ideologías, modas y poderes, no hay frustración para quien se abandona a tus destinos, ni vejez o enfermedad que no lleven sus frutos de madurez. Señor de mi existencia, ojalá fueses tú el único músico de mi vida y yo, únicamente, cantor de tus verdades. Amén. Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión de San Cirilo de Jerusalén, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Viernes, no solo ayuno, es la vida que se debe ordenar cada vez más hacia Dios. Feliz viernes para todos.